Este tema, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio de Bitácora Política a Roberto Duque, abogado constitucionalista de la máxima casa de estudios, también analista político de esta Bitácora. ¿Cómo estás, maestro? Encantado de estar contigo, Héctor. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿quién dijo que el PRI andaba muerto, no? Pues mira, hace poco menos de un año, cuando fue el gasolinazo a principios de 2017, esta cadena de gobernadores corruptos, de verdad se veía difícil para el PRI y había muchos que lo daban por muerto para la elección de 2018. Bueno, pues resulta que en 2017 ganaron 2 de las 3 gobernaturas y que al margen de la discusión que hay si esas elecciones fueron limpias y tal, o si qué tanto fraude hubo y demás, lo cierto es que en las encuestas unánime, pues llegaron bien posicionados en esas 2 entidades federativas y en fin, hicieron un papel en las elecciones de 2017, de hace unos meses, que sorprendió a muchos, y ahora resulta que para el 2018 pues parece que van bien embalados con este candidato atípico, ¿no? Un candidato no militante del PRI. Pareciera que con su postulación el PRI admite la virtud de no ser priista. Sí. Pero es una buena jugada que hasta le pega, ¿no? Sí, algo inédito, le pega a este cariz ciudadano, quiera decir eso lo que quiera decir, pero el frente había dicho que era un frente ciudadano, ¿no? Pero está uno viendo ahí a los dirigentes políticos pues pelearse como pirañas por los puestos y por la candidatura presidencial y tal, y resulta que José Antonio Meade no es una persona que haya militado en ningún partido, resulta ser que es una persona en la que Felipe Calderón, para quienes simpatizan con Felipe Calderón, pues confió en él para dejarle 2 temas importantísimos, la energía y el petróleo, y el tema, desde luego, de las finanzas. Entonces es realmente un corte muy singular. Creo que para sus propósitos el PRI la jugó muy bien. Tienen muchos otros defectos los priistas, pero tontos no son, y creo que está posicionándose ya en unos cuantos días. Falta mucho tiempo, desde luego, pero en unos cuantos días se posicionó. La foto que tenemos ahora, digamos, es que el PRI sería la alternativa frente a López Obrador. ¿Qué piensas, Roberto, cuando ya se han escuchado las voces que de manera inmediata salieron a la luz pública a resaltar lo que no hizo Meade? Porque no se le puede negar, o nadie le escatima, pues su pasado, su transparencia. Es decir, no tiene, como él lo dijo, incluso que me gustó la frase, no tiene cadáveres en el closet, ¿no? Pero lo que se le ha cuestionado hasta este momento, a lo largo de su vida como servidor público, es su omisión a varios hechos que tienen que ver con hechos de corrupción o de falta de transparencia en administraciones o por actores políticos. ¿Qué piensas de esto? Mira, a mí, francamente, esta clase de descalificaciones, podríamos decir que todo lo malo del gobierno de Peña Nieto, que es mucho, y de acuerdo con los sondeos, pues es un gobierno bastante impopular, ¿no? Pues se le puede atribuir a José Antonio Meade. O lo malo, lo que hizo o dejó de hacer Felipe Calderón, los errores o oscuridades o lo que haya sido, es atribuible porque trabajó con Felipe Calderón. Yo prefiero un análisis pues más centrado en lo que en efecto hizo, y que haya un balance de su gestión en tantos puestos. Por ejemplo, una cosa que sí hizo José Antonio Meade, que me parece muy cuestionable, es en el tema del gasolinazo. O sea, la declaración ahí está de José Antonio Meade diciendo que iba a haber una inflación pasajera. Yo nunca había oído hablar, tú sabes más de esas cuestiones que yo, pero no, a ver, ¿cómo que inflación pasajera? Si los precios suben, ¿a qué hora van a volver atrás, no? Y no, por supuesto que no fue una inflación pasajera, se minimizó, digamos, el impacto inflacionario por el gobierno de Peña y directamente por José Antonio Meade. Pero por otra parte, también es cierto que hay funcionarios públicos honestos. Hay mucho descontento contra la clase política, contra los partidos en general, contra los gobiernos, porque no nos han dado los resultados que queremos en general en todo el país y a todos los niveles. Pero
Es cierto que hay buenos funcionarios públicos y en apariencia, pues José Antonio Meade es un tipo honesto, honorable y además transmite eso, ¿no? Sí. Y aquí mucho es de percepciones, ¿no? Así Entonces, algún profesor que tenía yo, Héctor, por ahí, decía una cuestión muy curiosa. Decía, a ver, mostraba una foto de una serie de actores políticos iberoamericanos, era un profesor español, y decía, a ver, nada más de verlo, ¿tú le comprarías un coche usado? Preguntaba él. No, pues sí, ¿no? Y a este otro, no, a este por ningún motivo, nada más de verlo. Parece algo muy superficial, pero no lo es. Hay gente que nada más de verla. Donald Trump es un perfecto ejemplo. Nada más de verlo sabe uno que es una persona que no puede estar muy bien de la cabeza, que digamos. Entonces, al ser un tema de percepciones, todo esto, hagámonos esa pregunta, ¿no? Y no nada más con José Antonio Meade, con ya me estoy los distintos actores. ¿no? Ya sé para dónde vas. Imaginémonos entonces, todos los que nos están viendo en este momento a través de redes sociales, a través de las distintas plataformas del financiero Bloomberg, imaginémonos los rostros de Meade, Andrés Manuel, Anaya, Margarita, el Bronco, ¿no? Si es que nos vamos por percepciones. Pero más allá de eso es qué hicieron, qué dejaron de hacer, ¿no? Y qué tantos cadáveres tienen en el closet. O sea, un poco mi punto es, si hay algún tipo de complicidad o participación en alguna cuestión corrupta, se tiene que demostrar. Tiene que haber evidencias, porque si no es muy fácil atribuir, y me parece poco serio, atribuir pues una serie de faltas en las que no sabemos si tuvo alguna vela en el entierro directamente el personaje en cuestión. Margarita Zavala tiene un poco también este cariz o esta imagen de que a lo mejor sí le compraríamos el coche usado, de bondad. ¿no es cierto? Por supuesto no sabemos qué va a suceder ya cuando esté en el gobierno, si nos van a transar o no, pero en principio José Antonio Meade inspira innegablemente confiabilidad. Y eso lo sabía muy bien el PRI y eso lo están explotando. Y ya pues se encuentra uno a personas que están señalando, sin ser priistas ni nada que se le parezca, pues lo están viendo como una opción, insisto, como alternativa de López Obrador. López Obrador está muy fuerte. Sí. ¿Quién lo va a poder detener si es que eso es posible? Es la gran pregunta. Y creo que esa es la lucha en la que están el PRI y el PAN, ¿no? El PAN ya vaya con frente o vaya sin frente, pero ¿cuál de los dos se le va a plantar a López Obrador ya en una recta final, ¿no? A eso iba, Roberto. Por último, y en un minuto tu respuesta, por favor, es, ¿habrá temido, tendrá en su mente, en su interior, Andrés Manuel, algo de temor por el personaje que significa José Antonio Meade? Sin duda alguna. O sea, él está acostumbrado a que personajes de los partidos políticos tradicionales contra los que él está y a los que denuncia todo el tiempo, pues por la corrupción y por todos los problemas que no ha sido capaz de resolver, pues sean personajes vulnerables desde la óptica de la corrupción, que es el tema sin duda más sensible, Héctor, que tenemos los mexicanos. Y resulta que Meade, pues hay que decirlo abiertamente, es un tipo que tiene una trayectoria, por todo lo que se conoce, limpia, ¿no? Sí. Eso es lo que es una rareza, digamos, que hace especialmente fuerte como candidato, creo yo, a Meade. Y sí pienso que está preocupado, pienso que el PRI jugó su mejor carta, lanzó a la persona con la que tiene mejores posibilidades de competir y de ganar. Y creo que en el frente tampoco les cayó nada en gracia, la postulación de Meade. Pues no, porque lo mencionábamos fuera del aire, mientras están en su indefinición, que si les preguntas a ellos están en su mejor momento, y así son las discusiones cuando integras muchos partidos, que no hay de manera inmediata la definición. Bueno, pues mientras no haya un personaje, y si es Anaya, pues será todavía más interesante lo que se viene en ese sentido, ¿no? Sin duda, Héctor. Roberto, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde se te consulta, dónde se te sigue? En @DuqueRoquero, en Twitter, Héctor. Muchas gracias. En Twitter, en Facebook. En Facebook también, Duque Roquero, pues son mis apellidos. No soy ni Duque ni Roquero, pero así es mi apellido. Qué gusto. Cuídate, Héctor. Gracias, maestro. Que estés muy bien. Muchas gracias.